Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Se puede analizar esto? Es difícil, Carla. En realidad, ¿se puede analizar en tan poco tiempo? Mira, esperábamos un resultado y llegó otro. El ganador es el mismo. El mismo, es Mauricio Macri. exactamente. ¿Hablas Ahora, de diferencia? Hablábamos de diferencia el otro Sí. día. Arrancábamos esa columna del viernes pasado diciendo, gana Mauricio Macri por 4, por 10, por 7, ¿por cuánto gana? Bueno, terminó por 2,8. Claro. Casi 3 puntos. Hasta el momento puede terminar un poquitito menos. Son 700.000 votos. Entendamos esto. Es la diferencia, por ejemplo, en Córdoba son 900.000 votos de diferencia. Claro. Y allí radica la gran explicación de por qué ganó Mauricio Macri. No solo aquí en la provincia de Santa Fe ganó, sino también ganó en Córdoba, en Entre Ríos, en Mendoza, en San Juan. En San Juan perdió, perdón, pero en San Luis, en lugares del centro del país. Perdió provincia de Buenos Aires y nomás. Ahí podemos empezar a explicar. Ahora, claro, hay que hacer un análisis. 26 puntos creció Mauricio Macri desde las PASO al balotaje. Claro. 25 puntos en las PASO, sacó 35 puntos en las generales del 25 de octubre y terminó con 51 puntos en este balotaje. 2 millones de votos más, ¿puede ser? 4 millones, 4 millones de votos más. Son muchísimos votos que creció Macri. Ahora, la diferencia se esperaba otra. Y allí radica el análisis diferente que hay que hacer en este lunes. Claro. ¿Qué es lo que se viene en el país, sobre todo? ¿Cuál es la oposición? Y eso es lo que hay que analizar. ¿Es Scioli la oposición de ahora en más? ¿Es Cristina desde el sur? ¿O es Massa desde Tigre con su bastión allí, cerquita de la capital federal? ¿O es Urtubey desde el norte bajando con el peronismo? ¿Es de la Sota desde Córdoba con este triunfo que ha tenido la oposición o se va a sumar al gobierno Macri? Son dudas y preguntas que van a seguir quedando, ¿no? Claro, y que de alguna manera a Macri le convendría tenerlos de aliados. De la Sota, bueno, por supuesto. Convocarlo a Massa. Por supuesto, por una cuestión del Congreso y de gobernabilidad. Claro. Hoy ya Macri dio una conferencia de prensa en la mañana, vos lo hablabas recién con Roy López Molina, y dejó algunos conceptos interesantes. Por ejemplo, dijo que iba a armar un gabinete económico. ¿Qué quiere decir esto? Escindir lo que es el gabinete económico del resto del gabinete. Hasta el momento eran todas islas, y te los nombro y los tengo acá anotados porque son muchos. Hacienda y Finanzas, Frigerio, Prat Gay, lo sabíamos desde antes. Y no es economía, es Hacienda y Finanzas. Claro. ¿Por qué? Porque une a ese gabinete económico a trabajo, que probablemente sea Jorge Triaca, a producción, que probablemente sea Dietrich, energía, José Aranguren, transporte, que todavía no se sabe, y agricultura, ganadería y pesca, que tampoco se sabe. Son 6 ministerios que se suman a un gran ministerio, que sería el Ministerio de Economía, separado por Hacienda, Trabajo, Producción, Energía, Transporte y Agricultura. Claro. Es otra forma de entender a la economía a nivel nacional. Venimos de 9, 10 años, desde que se fue la Baña, de un ministro de Economía que es el presidente. Único. No tuvimos más ministro de Economía desde que se fue la Baña. Claro. El presidente, en ese momento Néstor Kirchner, se hizo cargo de la economía, después fue Cristina Fernández de Kirchner, y Augusto puso y sacó a los ministros de Economía sin dejarlos tocar absolutamente nada. Bueno, en este caso ya se empieza a notar un cambio, por lo menos en la forma de pensar la economía nacional. Y dejó 3 puntos clave al respecto. Ganancias, se va a ajustar el mínimo no imponible, lo confirmó hoy Mauricio Macri, fue una de las promesas de campaña, y hoy lo volvió a tomar al tema porque se lo preguntaron. Rebajan las retenciones al agro, y eso es totalmente esperado en el agro. ¿Por qué? Miremos los resultados donde está el campo. Donde está el campo ganó Macri en todos lados, inclusive provincia de Buenos Aires, que perdió, pero si uno mira donde está el campo en provincia de Buenos Aires, ganó Mauricio Macri. Y además, un dólar único. Los especialistas, hoy ya no estamos en campaña, ya estamos pensando la gestión. No hace falta mentirle a la gente. Los especialistas dicen un dólar a 14 pesos, pero que al principio se puede ir a 16 y bajar a 14, pero como dólar único. Crecer sobre el blue. ¿Qué significa dólar único? Dólar único. Hoy tenemos 5 tipos de cambio. Sí. El dólar oficial, el dólar tarjeta, el dólar turismo, el blue, el contado con liqui y el que le venden al campo. Bueno, tenemos 5 tipos de dólares. ¿Qué hacemos con esos 5 tipos de dólares? ¿Se puede unificar en uno? Se puede unificar siempre y cuando se levante gradualmente el cepo cambiario, porque si no va a seguir existiendo un dólar paralelo. Claro. Entonces, si se levanta el cepo y se toma una definición de no poner más impuestos a la tarjeta, o impuestos a los viajes, o impuestos al contado con liqui, ahí va a tener un dólar único. 14 o 16, esa va a ser la discusión. Y esa es seguramente es la real definición que van a tener que tomar los economistas del equipo de Mauricio Macri de cara al 10 de diciembre. ¿Qué hacer con el dólar? De todas maneras, a pesar de todos los anuncios, o de los pocos anuncios o importantes anuncios que hizo Macri ya esta mañana en su primera conferencia de prensa como presidente,
va a ser una transición lenta, paulatina, no se puede hacer un cambio del día, de la noche a la mañana, digamos. Vos hablás de transición en materia de estructuras de gobierno. Sí. La transición va a ser rápida, faltan Sí, 10 días hábiles. Exacto. En ese sentido va a ser rápida, vos Sí. decís transición lenta sobre los temas que va a ir modificando. Claro, los cambios. Dos temas que me quedan para analizar. Bien. Sanz, Ernesto Sanz. Sanz. Sorprendió a todos el radicalismo, se la jugó atrás de Ernesto Sanz como figura de renombre, como figura que iba a llevar al radicalismo al gobierno de coalición. Y hoy nos desayunamos con la noticia de que Ernesto Sanz se bajó de todo. No solamente del gobierno de Mauricio Macri, Se bajó de del todo. radicalismo. Exacto. Dijo que no quiere más cargos si quiere en su partido, que se quiere dedicar a la familia. Hay dos teorías. Una, la que cuenta Sanz, y hay que creerle porque lo cuenta un dirigente político, siempre y cuando uno le crea. Sí. Vale, Una valga la carta muy redundancia. extensa en su Facebook. Una carta muy extensa, esa es una de las teorías. La otra teoría, la de los pasillos, es que él quería ser jefe de gabinete. Y al no obtener la jefatura de gabinete y ser Marcos Peña, el futuro jefe de gabinete de Mauricio Macri, Ernesto Sanz dijo no, el Ministerio de Justicia es una papa caliente, no lo quiero. Me voy a mi casa y apoyo desde mi casa al futuro gobierno de Mauricio Macri. Dos versiones de una misma... de una misma Claro, historia. seguro. Veremos qué es lo que pasa con el radicalismo y ahora más. ¿Quién va a ser el que contenga el radicalismo dentro del Frente Cambiemos? Claro. Porque hasta ahora era Ernesto Sanz, Claro. como presidente del Partido Radical, como el impulsor en la convención radicalismo de ir detrás de la figura de Mauricio Macri, y ahora, llegando al gobierno, dice, bueno, yo hasta acá, muchas gracias por todo. Bueno, Claro. alguien tiene que tomar su lugar. Veremos quién es, veremos Exacto, quién cuál se es pone el en su nombre lugar, que va. porque más allá de que el radicalismo acompañó, obviamente, para que siga apoyando este gobierno necesita cargos, necesita un ministerio para sostener a la estructura del radicalismo a nivel nacional. Claro. ¿Y quién irá a justicia, además? Bueno, esa es otra de las dudas, ¿no? Bueno, después veremos cómo se maneja el gabinete, a lo mejor de cara al jueves ya tenemos algunos nombres más que podemos analizar. Y quiero hacer un análisis para finalizar Dale. sobre el resultado electoral que hablábamos al principio. 51,40, 48,60, 50-50. La famosa grieta de la que se hablaba, que nació en el programa de La Nata y Sí. se empezó a discutir tanto, plasmada en los votos, 50 y 50. 700.000 votos en un país no es nada, No es nada. es muy poquito. No es nada. Como lo vemos, son menos de 3 puntos. ¿Qué es eso? Un país hiperdividido entre la figura del kirchnerismo y la oposición. Y también entre la figura de Mauricio Macri y la futura oposición. ¿Sigue la grieta? ¿Vamos a un camino del diálogo? Ojalá lleguemos al camino del diálogo. Y por otro lado, el voto vergonzante y las encuestas. Quiero hacer ese análisis. Analizábamos en las generales que Scioli probablemente gane en primera vuelta. ¿Por qué? Porque las encuestas así lo decían. Claro. Y un voto vergonzante que se fue a Mauricio Macri, que no te decía lo voto, pero que adentro del cuarto oscuro agarró el voto de Macri y lo metió en el Claro. sobre. ¿Qué pasó de cara al balotaje? Totalmente a la inversa. El voto de Scioli, que nadie te decía que lo iba a votar a Scioli, pero que vimos una campaña tremenda de Macri no, que lo vimos aquí en Rosario muy fuerte con grupos de izquierda y que acompañaron al Macri no por todo Rosario, que no te decía que lo iba a votar a Scioli en las encuestas cuando te llamaban por teléfono o cuando te mandaban un mensaje de texto, pero que dentro del cuarto oscuro lo votaron. El voto vergonzante que fue de Macri a Scioli Claro. en el término de 3 Claro. semanas. Y voto en blanco, prácticamente nada. Prácticamente nada menos del 2% entre blancos y nulos. Habrá que ver en el recuento definitivo porque hay algunas dudas de por qué creció tanto Scioli en el último porcentaje. Claro. Habrá que ver en el recuento definitivo si sube un poquito ese porcentaje, pero Claro. me parece que va a quedar ahí. Muy Última. poquito. Sí. Los votos de masa, ¿dónde fueron? Se dividieron, mitad y mitad. Sinceramente También. no hay forma de analizarlo de otra Otra forma. dieta más. Exacto. Bueno, gracias, Andrés. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves, ¿eh? dale. Dale.